A veces, parece que el universo te coloca en un rincón, te aísla de todo y todos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué busca enseñarte? Según las profundas reflexiones de Jacobo Greenberg en Fluir en el Sin Yo, estas experiencias no son casualidad, son puertas hacia el autodescubrimiento, la conexión con el misterio más profundo de la existencia. Aquí exploraremos 7 claves que revelan la razón detrás de ese aislamiento que, aunque parezca incómodo, puede ser un verdadero regalo. No te pierdas ninguna, porque cada una de ellas puede cambiar tu perspectiva para siempre. Estos puntos, basados en las enseñanzas de Greenberg, te mostrarán cómo el aislamiento no es un castigo, sino una oportunidad. Cada punto es una ventana hacia el entendimiento de ti mismo y de tu lugar en el cosmos. Escucha cada uno y transforma tu perspectiva. Punto 1. Para reconectarte con la fuente infinita del presente eterno. A veces, la vida nos empuja a un rincón, nos separa del ruido cotidiano, nos desconecta de las interacciones habituales y nos deja solos con nosotros mismos. En esos momentos, lo más fácil es sentirnos abandonados, como si algo o alguien nos hubiera quitado lo que más valoramos, la compañía, la rutina, el movimiento constante. Pero según Jacobo Greenberg, este aislamiento no es un accidente ni un castigo. Es una invitación, un llamado a redescubrir algo que siempre ha estado ahí, el presente eterno. En el libro, Greenberg describe cómo el fluir en el Sin Yo nos libera de las trampas del tiempo y del ego. Cuando vivimos atrapados en el pasado o proyectados hacia el futuro, nos alejamos de la única realidad que verdaderamente importa, el momento presente. El aislamiento que el universo nos impone es una estrategia para romper esta ilusión y empujarnos hacia el ahora. Es como si la vida misma nos quitara todo lo que distrae a la mente para que, finalmente, podamos escuchar la música que siempre ha estado sonando en nuestro interior. Imagina por un momento que estás en un lugar completamente silencioso, sin nadie que te hable, sin notificaciones en tu teléfono, sin ninguna tarea urgente que realizar. Al principio, probablemente te sentirás incómodo. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lleno este vacío? Pero si permaneces ahí el tiempo suficiente, algo empieza a suceder. Primero, escuchas tu propia respiración. Después, notas los latidos de tu corazón. Y de repente, comienzas a darte cuenta de que ese silencio no es un vacío, es un espacio lleno de posibilidades, un portal hacia un estado de plenitud que no depende de nada ni de nadie. Greenberg explica que este presente eterno es como un río que fluye constantemente. Cuando estamos distraídos por las preocupaciones del día a día, nos salimos del cauce y quedamos varados en la orilla, intentando controlar lo incontrolable. Pero cuando permitimos que el universo nos aísle, tenemos la oportunidad de volver a entrar en ese flujo natural. En el río del presente, no hay pasado que nos persiga ni futuro que nos aterre. Solo está el agua, moviéndose en perfecta armonía. Un ejemplo cotidiano de esta conexión puede ser un simple paseo al aire libre. Digamos que decides caminar por un parque después de días de sentirte desconectado del mundo. Al principio, tu mente está llena de pensamientos, las tareas pendientes, las discusiones recientes, los planes que no salieron como esperabas. Pero luego, algo cambia. El sonido de las hojas al crujir bajo tus pies te llama la atención. El aroma del césped recién cortado te envuelve. Y por un momento, incluso si es breve, todo desaparece. Solo estás tú, la brisa y el presente. Es en esos momentos cuando comienzas a comprender lo que Greenberg llama el presente eterno. El aislamiento es el maestro más exigente, pero también el más efectivo. Nos lleva a enfrentarnos a nosotros mismos, sin máscaras ni distracciones. Es ahí donde empezamos a darnos cuenta de cuánto nos aferra el ego, esa voz que constantemente nos susurra que necesitamos hacer, lograr o ser algo para sentirnos completos. Pero en el fluir de este presente eterno, esa voz se diluye. Dejamos de sentirnos como piezas separadas del mundo y empezamos a percibirnos como parte de un todo mayor. Greenberg también destaca que el presente eterno no solo está ahí para ser experimentado, es un espacio de curación. En el ahora, las heridas del pasado no tienen poder y las preocupaciones por el futuro pierden su significado. Es en este flujo donde encontramos una sabiduría que no viene de los libros ni de las palabras de otros, sino de la conexión directa con la esencia de la vida misma. Este estado nos transforma, nos libera de las cadenas invisibles que cargamos día a día. Piensa en un momento de tu vida en el que te hayas sentido completamente presente. Quizás fue mientras mirabas el amanecer, sentías el calor del sol en tu piel y escuchabas el canto de los pájaros. ¿En ese instante, te preocupaba algo?
¿Había un problema que no pudieras resolver? Probablemente no. Porque cuando estamos presentes, la vida se simplifica y todo encaja de una manera que nuestra mente lógica nunca podría explicar. Según Greenberg, el aislamiento que nos empuja al presente eterno es una llamada a regresar a nuestra esencia. Es un recordatorio de que no somos el caos de nuestras mentes ni las etiquetas que llevamos puestas. Somos parte de un flujo ininterrumpido de energía, un río que siempre está ahí, esperando que volvamos a él. El universo no te aísla para lastimarte, sino para despertarte. Para mostrarte que en el presente eterno no hay carencias ni dudas, solo un espacio lleno de posibilidades. Así que la próxima vez que te sientas aislado, en lugar de resistirte, fluye. Escucha lo que el silencio tiene que decirte. En ese fluir, descubrirás que lo que parecía ser un vacío era, en realidad, la entrada a un universo infinito. Punto 2. Porque tu percepción necesita ser limpiada. En un momento de nuestra vida, el mundo empieza a sentirse confuso. Es como si lleváramos puestas unas gafas sucias, llenas de manchas que distorsionan todo lo que vemos. La realidad parece opaca, fragmentada, y no podemos evitar preguntarnos por qué. Según Jacobo Greenberg, esto no es casualidad. El universo nos coloca en situaciones de aislamiento precisamente para limpiarnos la mirada y enseñarnos a percibir de una manera más clara, auténtica y profunda. Greenberg describe cómo nuestra percepción está condicionada por el yo, ese conjunto de ideas, emociones y creencias que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Este yo actúa como un filtro entre nosotros y el mundo, seleccionando qué vemos y qué dejamos de ver según nuestras experiencias pasadas y expectativas futuras. ¿El resultado? Una realidad limitada, donde solo percibimos aquello que encaja con nuestra narrativa personal. Sin embargo, cuando el universo nos aísla, nos da la oportunidad de dejar que esa percepción contaminada se purifique. Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza, la lluvia golpea con intensidad, y todo parece un caos. En ese estado, no puedes ver más allá de unos metros frente a ti. Ahora piensa que la tormenta es tu mente, una tormenta de pensamientos, juicios y recuerdos que enturbian lo que realmente está frente a ti. El aislamiento, según Greenberg, es como esa pausa después de la tormenta, cuando las nubes se disipan y el aire queda fresco y limpio. Es en ese momento cuando puedes ver las cosas como son, sin interferencias. Por ejemplo, considera lo que ocurre cuando decides desconectarte de las redes sociales o del constante flujo de información por un tiempo. Al principio, tu mente se siente inquieta, incluso ansiosa. Pero con el paso de los días, algo cambia. Comienzas a darte cuenta de cuántos pensamientos y emociones no eran tuyos, sino ecos de lo que el entorno había plantado en ti. Empiezas a escuchar tus propios pensamientos, a notar detalles que antes habías pasado por alto, como el color de las hojas en un árbol o el sonido del agua al caer. Esto es exactamente lo que Greenberg sugiere: el aislamiento limpia tu percepción porque te aleja de todo lo que la ensucia. Este proceso de limpieza no es fácil. Al igual que un río revuelto necesita tiempo para que el agua vuelva a ser cristalina, nuestra percepción también necesita paciencia y calma para volver a su estado original. Durante el aislamiento, nos enfrentamos a los sedimentos acumulados en nuestra mente, miedos, prejuicios, expectativas. Al principio, estos pueden parecer abrumadores, pero Greenberg señala que enfrentarlos es parte del proceso de sanación. Una vez que los reconocemos y los dejamos ir, empezamos a ver la realidad con nuevos ojos. Un ejemplo cotidiano de esta transformación podría ser una caminata por un bosque después de una discusión o un día estresante. Al principio, sigues dándole vueltas al problema en tu mente, sin realmente ver lo que te rodea. Pero con cada paso, el entorno comienza a calmarte. Notas el juego de luces y sombras en el suelo, el canto de los pájaros en las ramas, el aroma de la tierra húmeda. Es como si el bosque te invitara a limpiar tus sentidos y a estar presente. Al final de la caminata, lo que antes parecía un problema gigante ahora es simplemente una hoja más que el viento puede llevarse. Greenberg también enfatiza que este proceso no solo afecta nuestra percepción externa, sino también la interna. Cuando nuestra percepción se purifica, no solo vemos el mundo con más claridad, sino que también nos vemos a nosotros mismos con una nueva perspectiva. Las historias que nos contábamos sobre quienes somos comienzan a desmoronarse, revelando una verdad más simple y esencial. De repente, ya no somos la suma de nuestras preocupaciones o logros, somos algo mucho más profundo, algo que no puede definirse con palabras.
Este cambio en la percepción nos permite experimentar lo que Greenberg llama la conexión con la unidad. En lugar de sentirnos separados del mundo, comenzamos a percibirnos como parte de él. Es como si las barreras entre el yo y el otro se disolvieran, dejándonos en un estado de comunión con todo lo que nos rodea. Esta es la verdadera limpieza de la percepción, no solo despejar la niebla, sino también recordarnos que nunca hemos estado separados de lo que observamos. El aislamiento es, entonces, un regalo disfrazado. Nos saca de la tormenta de nuestras distracciones para que podamos redescubrir la claridad. Es un recordatorio de que debajo de todas las capas de ruido y confusión, hay una realidad pura y luminosa esperando ser vista. Así que la próxima vez que el universo te aísle, en lugar de resistirte, permítete sumergirte en ese espacio. Acepta la incomodidad inicial y deja que el silencio haga su trabajo. Cuando el proceso termine, verás el mundo, y a ti mismo, con una mirada completamente nueva, libre de manchas. Punto 3. Para que encuentres tu poder en el silencio. El silencio es un territorio que muchos temen. Es incómodo, desbordante, y a veces parece llevarnos cara a cara con las cosas que más evitamos. Pero según Jacobo Greenberg, el silencio no es un vacío que debamos llenar, sino un espacio cargado de poder. El universo, al aislarnos, nos invita a habitar este silencio para descubrir una fuente de fuerza que ha estado en nuestro interior desde siempre, esperando ser escuchada. En el ruido constante de la vida cotidiana, nuestro poder personal suele diluirse. Estamos tan ocupados respondiendo a las exigencias externas, el trabajo, la familia, las expectativas de los demás, que dejamos de escuchar nuestra voz interior. Esta desconexión nos debilita, porque nuestra verdadera fuerza no proviene de lo que hacemos hacia afuera, sino de lo que cultivamos hacia adentro. Es aquí donde el silencio se convierte en un aliado indispensable. Al empujarnos al aislamiento, el universo nos quita todo el ruido de fondo para que podamos reencontrarnos con esa fuente interna de poder. Imagina que estás en una habitación oscura con una lámpara cubierta de polvo. La luz está ahí, pero el polvo impide que ilumine. Para que la lámpara vuelva a brillar, necesitas limpiar cuidadosamente cada rincón. De manera similar, el silencio actúa como un paño que limpia las capas de distracción, miedo y dudas acumuladas en nuestra mente, permitiéndonos reconectar con la energía que siempre ha estado ahí. Este proceso no ocurre de inmediato. Al principio, estar solo en silencio puede parecer insoportable. La mente empieza a correr en círculos, recordando problemas, proyectando miedos, llenándose de ruido interno. Pero si te permites permanecer en ese estado, algo comienza a suceder, el ruido se calma, y lo que queda es una claridad profunda y una fuerza que brota desde el centro de tu ser. Greenberg relata cómo el trabajo con niños en contextos educativos especiales demuestra este principio. Cuando les pedía que se detuvieran y sintieran su propio cuerpo, muchos de ellos descubrían algo extraordinario, podían percibir cosas que nunca antes habían notado. Uno de ellos incluso describió cómo podía sentir el latido de su corazón bombeando sangre. Esta misma práctica, aplicada al silencio interno, nos permite observar aspectos de nosotros mismos que normalmente están escondidos detrás del ajetreo diario. Es en esta observación donde reside el poder. No se trata de controlar el mundo externo, sino de ser testigos de nuestra experiencia interna con una atención tan plena que transforma la manera en que percibimos y vivimos. Un ejemplo claro de este poder puede encontrarse en momentos cotidianos que parecen insignificantes pero que, con atención, revelan mucho. Piensa en una tarde tranquila en la que decides sentarte en tu jardín o en tu sala, simplemente respirando. Al principio, podrías sentirte inquieto, buscando algo que hacer o una pantalla que mirar. Pero si permites que el silencio te envuelva, empiezas a notar los pequeños detalles, el ritmo de tu respiración, los sonidos lejanos del entorno, el peso de tu cuerpo en el lugar donde estás sentado. Y de repente, sientes una paz que no habías experimentado antes. Es como si el tiempo se detuviera y todo lo que realmente importa estuviera justo frente a ti. Esa paz no es otra cosa que tu poder personal manifestándose. Greenberg subraya que este poder no es algo que podamos obtener del exterior. No viene de logros, posesiones ni relaciones. Es una cualidad inherente al ser humano, una fuerza que nos conecta con el flujo más amplio del universo. Pero para acceder a ella, necesitamos silenciar la mente. Es en el silencio donde podemos escuchar el lenguaje del cuerpo, el ritmo del corazón, la intuición que nos guía. El silencio, más que un estado, es un puente hacia el autoconocimiento, hacia un tipo de fortaleza que no se quiebra ante las circunstancias externas.
A lo largo de la vida, muchos hemos experimentado momentos en los que sentimos que no teníamos más remedio que detenernos. Tal vez fue una enfermedad, una pérdida o simplemente un agotamiento físico y emocional que nos dejó sin fuerzas para seguir adelante. En esos momentos, aunque parecieran oscuros, también había una oportunidad, la oportunidad de sentarnos en el silencio y escuchar lo que nuestra alma tenía que decirnos. Es ahí, en ese espacio aparentemente vacío, donde encontramos respuestas, dirección y energía renovada. El poder que descubrimos en el silencio no es solo una fuerza para resistir las dificultades. Es una fuerza creativa, una energía que nos permite ver nuevas posibilidades y construir una vida alineada con lo que realmente somos. Nos da claridad para tomar decisiones, confianza para enfrentar desafíos y, sobre todo, una sensación de paz que no depende de nada ni de nadie. Cuando el universo te aísla, no es para debilitarte, sino para mostrarte lo fuerte que ya eres. El silencio es un maestro que no habla, pero que revela las verdades más profundas de tu existencia. Así que la próxima vez que te encuentres en ese espacio solitario, en lugar de evitarlo, abrázalo. Siéntate con el silencio, escucha lo que tiene que decirte y deja que te conecte con ese poder infinito que siempre ha sido tuyo. Punto 4. Porque el aislamiento revela la conciencia de unidad. Hay momentos en los que la vida parece llevarnos a un lugar vacío, donde todo lo que conocíamos y nos sostenía desaparece. Es una sensación desconcertante, como si el suelo que pisábamos con seguridad se hubiera desvanecido. Pero Jacobo Greenberg sugiere que este vacío, que suele llegar en forma de aislamiento, no es una pérdida, sino el primer paso hacia una revelación mucho mayor, la conciencia de unidad. En el aislamiento, lo que más extrañamos no son las cosas materiales ni las tareas cotidianas, sino esa conexión con los demás que nos hace sentir parte de algo más grande. Es natural buscar esa sensación en el exterior, pero Greenberg nos dice que la verdadera unidad no se encuentra ahí fuera, sino dentro de nosotros. Es como si el universo nos quitara todas las distracciones externas para que podamos recordar una verdad esencial: no estamos separados de nada ni de nadie, todo está interconectado. Imagina un lago perfectamente tranquilo. Si arrojas una piedra, las ondas se expanden hacia afuera, tocando cada rincón de la superficie. Así funciona la unidad. Cada pensamiento, cada acción, cada ser, está conectado como las ondas de ese lago, incluso cuando no lo percibimos. El aislamiento, como lo explica Greenberg, es la oportunidad para darnos cuenta de esta interconexión. Nos aísla de la superficie para que podamos sumergirnos y sentir el flujo que une todas las cosas. Un ejemplo de esta conexión ocurre cuando nos encontramos en la naturaleza. Piensa en una tarde en el bosque o en una playa tranquila. Al principio, puedes sentirte solo, casi fuera de lugar. Pero a medida que pasas más tiempo en ese entorno, comienzas a notar algo curioso. La brisa, el canto de los pájaros, incluso el murmullo de las hojas, parece estar en perfecta sincronía. Y de repente, sientes que formas parte de ese ritmo. Ya no eres un visitante, eres una pieza más del todo. Greenberg nos invita a trasladar esta sensación al aislamiento interno. Cuando el ruido del mundo desaparece y estamos solos con nuestros pensamientos, podemos empezar a notar ese mismo ritmo en nuestro interior. Es como si nuestra respiración, nuestros latidos y nuestras emociones fueran parte de un gran entramado que conecta todo lo que existe. Este reconocimiento no es algo intelectual, es una experiencia profunda que transforma nuestra forma de ver la vida. La conciencia de unidad no significa que dejes de ser tú mismo. Al contrario, significa que comprendes que tu individualidad es solo una expresión de algo mucho más grande. Es como una ola en el océano. La ola tiene su forma, su energía, su movimiento, pero nunca deja de ser parte del océano. En el aislamiento, el universo nos da la oportunidad de vernos como esa ola, únicos, pero inseparables de la totalidad. Uno de los momentos más reveladores de esta conciencia ocurre cuando experimentamos compasión genuina. Piensa en una vez en la que ayudaste a alguien, no porque tuvieras que hacerlo, sino porque sentías en lo más profundo de tu ser que su bienestar también era el tuyo. Esa sensación de conexión, de saber que sus lágrimas o su sonrisa también te pertenecen, es un reflejo directo de la unidad que Greenberg describe. El aislamiento nos permite cultivar esta conexión al romper las barreras que nos separan. Cuando estamos inmersos en nuestras rutinas y relaciones habituales, es fácil caer en la trampa de creer que somos entidades separadas, cada uno viviendo su propia historia. Pero en la soledad, esas historias se desvanecen, dejando espacio para una comprensión más profunda. Todos somos parte del mismo tejido, todos compartimos el mismo origen.
Este entendimiento no solo transforma nuestra relación con los demás, sino también con nosotros mismos. Cuando reconocemos que formamos parte de la unidad, dejamos de juzgarnos tan duramente. Entendemos que nuestras imperfecciones son simplemente parte del flujo natural de la vida, igual que las curvas de un río o las manchas en las hojas de un árbol. Esta aceptación nos libera de muchas de las cargas que llevamos, permitiéndonos vivir con más ligereza y gratitud. En última instancia, la conciencia de unidad nos recuerda que nunca estamos realmente solos. Incluso en los momentos de mayor aislamiento, seguimos estando conectados a todo lo que nos rodea. Las separaciones que percibimos son solo ilusiones creadas por nuestra mente. Cuando estas ilusiones desaparecen, lo que queda es un sentido de pertenencia que nada ni nadie puede arrebatarnos. El aislamiento, entonces, no es un castigo, sino una puerta. Una puerta que nos lleva a descubrir que el amor, la compasión y la conexión no dependen de estar rodeados de personas. Son estados internos que siempre han estado con nosotros, esperando ser reconocidos. Así que la próxima vez que te sientas aislado, recuerda que es una invitación. Una invitación a mirar más allá de la superficie, a sentir las ondas que te conectan con todo lo que existe y a experimentar la profunda paz de saber que eres parte de un todo infinito. Punto 5. Para liberarte de las ilusiones del yo. El aislamiento tiene una forma curiosa de hacerte sentir pequeño y, al mismo tiempo, inmenso. Cuando el universo te coloca en esa soledad casi impenetrable, no lo hace para castigarte, sino para que te enfrentes a una de las batallas más importantes de tu vida, la lucha contra el yo. Jacobo Greenberg lo explica con una claridad fascinante en Fluir en el sin yo. El yo no es más que una ilusión, un espejismo que construimos con experiencias, creencias y etiquetas. Y el aislamiento, aunque incómodo, es el método perfecto para desmantelarlo y descubrir quién eres realmente. El yo es como una máscara que llevamos puesta todo el tiempo, incluso cuando estamos a solas. Es esa voz que te dice quién eres, qué haces bien, qué haces mal y cómo deberías comportarte. Pero esta máscara tiene un problema, no te deja ver más allá. Está tan pegada a tu rostro que terminas confundiendo la máscara con tu verdadero ser. Y aquí es donde entra en juego el aislamiento. Cuando estás lejos del ruido externo, del constante reflejo que los demás te ofrecen de ti mismo, la máscara comienza a agrietarse. Por primera vez, tienes la oportunidad de mirar lo que hay debajo. Greenberg nos dice que liberarnos del yo es esencial para conectar con nuestra esencia y con el flujo de la vida. Pero este proceso no es fácil. Cuando te enfrentas a tus pensamientos en soledad, al principio parece que se multiplican. Esa voz interna empieza a gritar más fuerte, intentando convencerte de que no puedes vivir sin ella. ¿Quién sería sin mí?, parece decir el yo. Y la respuesta, aunque al principio no es clara, comienza a revelarse en el silencio: serías todo. Serías libre. Piensa en esos momentos en los que, por alguna razón, te desconectaste de tu rutina. Tal vez te quedaste solo en casa durante unos días o te encontraste en un lugar donde nadie te conocía. Al principio, es probable que sintieras una necesidad casi desesperada de reafirmar quién eres. Pero con el tiempo, esa necesidad se debilita. Comienzas a notar que no necesitas demostrar nada, que el yo no tiene tanto poder como creías. En ese espacio, te das cuenta de que la vida fluye con o sin tu esfuerzo por controlarla. Este es el inicio de la libertad. Un ejemplo poderoso que Greenberg menciona indirectamente es cómo los niños tienen una capacidad asombrosa para existir sin estar atrapados en un yo rígido. Cuando un niño juega, no está pensando en cómo se ve o si lo está haciendo bien. Simplemente está inmerso en el momento. Pero a medida que crecemos, aprendemos a construir esa estructura del yo para protegernos, para encajar, para sentirnos seguros. El problema es que esta construcción, que al principio parece útil, se convierte en una prisión. Y el aislamiento es la llave para abrir esa puerta. En el aislamiento, te das cuenta de que muchas de las cosas que pensabas que te definían son simplemente historias que has repetido una y otra vez. Soy una persona así, esto es lo que hago, esto es lo que quiero. Pero cuando estas historias se quedan sin público, empiezan a perder fuerza. Es como si fueran hojas en el viento, dispersándose hasta desaparecer. Lo que queda es una sensación de ligereza, de posibilidad. Ya no estás atado a una idea fija de quién eres. Puedes ser lo que necesites ser en cada momento. Liberarte del yo no significa que dejes de existir o que pierdas tu identidad. Más bien, significa que dejas de aferrarte a una versión limitada de ti mismo.
Es como quitarte un disfraz pesado y descubrir que debajo de él siempre hubo algo mucho más auténtico y expansivo. Greenberg lo describe como un retorno al fluir en él. En este estado, ya no estás atrapado en el pasado ni preocupado por el futuro. Simplemente estás presente, respondiendo a la vida con una espontaneidad que habías olvidado. El proceso de liberar al yo también transforma la forma en que te relacionas con los demás. Cuando ya no estás obsesionado con proteger tu identidad, te vuelves más abierto, más compasivo. Puedes ver a las personas por lo que son, no por cómo se comparan contigo. Esta liberación no solo te beneficia a ti, sino que también mejora tus relaciones, porque te permite conectarte desde un lugar de autenticidad y no desde una máscara. El aislamiento, por incómodo que sea, es un acto de amor del universo. Es como si te dijera, mira, has cargado esta máscara por demasiado tiempo. Es hora de que la dejes ir. Así que la próxima vez que te encuentres en ese espacio solitario, resiste la tentación de distraerte. Siéntate con tus pensamientos, incluso si parecen abrumadores. Escucha lo que tienen que decir, pero no te aferres a ellos. Poco a poco, descubrirás que debajo del ruido, debajo de las historias del yo, hay un espacio de calma infinita. Y en ese espacio, encontrarás una libertad que ninguna máscara puede ofrecer. Punto 6. Porque el universo quiere que seas tu propio maestro. Cuando la vida te lleva al aislamiento, es natural sentir que te han quitado el mapa y la brújula, dejándote sin una dirección clara. Es un momento incómodo, incluso aterrador, pero según Jacobo Greenberg, esta pérdida no es más que una invitación del universo para que descubras algo extraordinario, que tú mismo puedes ser tu maestro. Que las respuestas que buscas no están fuera, sino dentro de ti. Desde pequeños, aprendemos a buscar orientación en los demás. Padres, maestros, amigos, libros, expertos, todos parecen tener las respuestas que nosotros no poseemos. Este modelo funciona por un tiempo, pero llega un momento en que el ruido de las voces externas empieza a ahogar la nuestra. Es entonces cuando el universo nos empuja al aislamiento, no como un castigo, sino como una forma de recordarnos que tenemos la capacidad de guiarnos a nosotros mismos. Greenberg explica que ser nuestro propio maestro no significa saberlo todo, sino aprender a escuchar. Es en el silencio y la soledad donde esa voz interna, que suele ser opacada por las distracciones del día a día, puede finalmente hacerse escuchar. Al principio, puede ser un murmullo, tímido y fácil de ignorar. Pero si prestas atención, esa voz se vuelve más clara, más confiada. Es la voz de tu intuición, de tu sabiduría interior, que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente a que la reconozcas. Un ejemplo claro de este aprendizaje ocurre cuando enfrentamos un dilema importante en la vida. Supongamos que estás en un momento de cambio, dudando entre tomar un nuevo camino o seguir con lo que ya conoces. Instintivamente, podrías buscar opiniones en los demás, esperando que alguien te diga qué hacer. Pero ¿qué pasa si te quedas con la pregunta? ¿Qué pasa si te permites sentarte con esa incertidumbre en lugar de buscar respuestas inmediatas? Lo que ocurre, según Greenberg, es que comienzas a conectarte con una parte más profunda de ti mismo, esa parte que sabe qué decisión es la correcta incluso antes de que puedas explicarla. En el aislamiento, aprendemos a confiar en nosotros mismos de formas que nunca creímos posibles. Nos damos cuenta de que el conocimiento no siempre viene en forma de palabras o explicaciones lógicas. A veces, es un sentimiento, una certeza que surge desde lo más profundo. Esta certeza no proviene del yo, esa construcción mental que intenta controlar todo, sino de algo más esencial, algo que Greenberg describe como el acceso al flujo universal de sabiduría. Este proceso de convertirse en tu propio maestro no ocurre de la noche a la mañana. Es como aprender un idioma nuevo. Al principio, las palabras y los conceptos pueden parecer confusos, pero con práctica, empiezas a comprender. En este caso, el idioma que aprendes es el de tu propia intuición, tu capacidad para sentir lo que es correcto para ti sin depender de validación externa. Es un idioma que todos conocemos, pero que muchos hemos olvidado. Greenberg también señala que este aprendizaje tiene un efecto transformador en nuestra relación con los demás. Cuando dejas de buscar maestros afuera, dejas de proyectar tus expectativas en los demás. En lugar de depender de ellos para guiarte, comienzas a verlos como compañeros en el camino, cada uno con su propia sabiduría y desafíos. Esto no solo alivia la carga que pones sobre tus relaciones, sino que también te permite relacionarte desde un lugar de respeto y autenticidad. Piensa en esos momentos en los que has tenido una corazonada, un impulso que parecía venir de ninguna parte, pero que resultó ser acertado.
Tal vez decidiste tomar un camino diferente al habitual y terminaste evitando un problema, o quizás confiaste en tu instinto para resolver un conflicto y todo fluyó de manera inesperada. Estos momentos son recordatorios de que el maestro interno ya está ahí, esperando que confíes en él. El universo, al llevarte al aislamiento, está creando las condiciones perfectas para que descubras este maestro. Te quita las distracciones, las voces externas, los caminos marcados, y te deja con lo único que realmente necesitas, tú mismo. En este espacio, tienes la oportunidad de explorar quién eres y qué deseas sin la influencia de los demás. Es un momento de autodescubrimiento que, aunque desafiante, es profundamente liberador. Ser tu propio maestro no significa que dejes de aprender de los demás. Significa que tomas lo que resuena contigo, lo integras y lo haces parte de tu propio camino. Significa que dejas de buscar respuestas afuera y comienzas a construir tu verdad desde adentro. Es un acto de confianza en ti mismo y en el flujo de la vida, un reconocimiento de que ya tienes todo lo que necesitas para avanzar. Cuando el universo te aísla, no es para alejarte del mundo, sino para acercarte a ti mismo. Es un recordatorio de que dentro de ti hay una fuente inagotable de sabiduría, lista para guiarte si estás dispuesto a escuchar. Así que la próxima vez que te encuentres en esa soledad, en lugar de resistirte, aprovecha la oportunidad. Escucha esa voz interna, deja que te muestre el camino y descubre el maestro que siempre has sido. Punto 7. Para recordarte que eres el observador y el creador. En los momentos de mayor aislamiento, cuando la vida parece haber apagado todo ruido externo, una verdad fundamental empieza a emerger: tú eres tanto el observador como el creador de tu realidad. Según Jacobo Greenberg, este reconocimiento es uno de los mayores regalos que el universo puede darte. A través del aislamiento, te quita todo lo que creías necesario para mostrarte que el poder de crear no viene de afuera, sino de tu propia conciencia. Cuando estás rodeado de actividades, compromisos y distracciones, es fácil sentir que la vida simplemente te sucede, como si fueras un espectador de un guión que alguien más escribió. Sin embargo, en el aislamiento, ese guión comienza a desmoronarse. Al principio, puede ser desconcertante. ¿Qué queda cuando no hay ruido, cuando las rutinas desaparecen? Lo que queda es una invitación para mirar tu experiencia desde una perspectiva completamente nueva. Greenberg explica que todo lo que experimentamos está filtrado por nuestra percepción, y que esta percepción no es algo fijo o inamovible. Es maleable, cambiante, y depende en gran medida de cómo decidimos observar el mundo. Este acto de observar no es pasivo. No solo miras la realidad, la moldeas con tu atención, tus creencias y tu energía. Pero esta comprensión suele estar oculta tras el ruido de la vida cotidiana. El aislamiento es la herramienta que despeja ese ruido para que puedas ver con claridad el rol que desempeñas en la creación de tu mundo. Imagina un día en el que decides desconectar completamente de tus dispositivos y del bullicio de tu entorno. Al principio, puede parecer que el tiempo se detiene, que el día se hace interminable. Pero a medida que pasa el tiempo, algo interesante ocurre. Empiezas a notar pequeños detalles que antes habías pasado por alto, como la luz entra por las ventanas, el ritmo de tu respiración, las ideas que aparecen en tu mente. De repente, te das cuenta de que estás observando todo desde un lugar más profundo, más consciente. En ese estado, no solo percibes la realidad, comienzas a comprender cómo tu percepción la construye. Greenberg describe esta dualidad de ser observador y creador como un estado de flujo en la conciencia. Cuando observas sin juicios, sin tratar de controlar o etiquetar lo que ves, te conectas con una dimensión más amplia de la realidad. Pero también, en ese acto de observar, empiezas a influir en lo que sucede. Tu atención se convierte en una herramienta de creación. No estás separado del mundo que experimentas, eres parte de él, un participante activo. Un ejemplo cotidiano de este poder creativo ocurre cuando decides cambiar tu perspectiva frente a un desafío. Supongamos que estás pasando por un periodo difícil, enfrentando obstáculos que parecen insuperables. Si te enfocas únicamente en el problema, es probable que te sientas atrapado, impotente. Pero si eliges observar la situación desde otro ángulo, buscando oportunidades en medio de las dificultades, algo cambia. No es que el problema desaparezca mágicamente, pero tu percepción comienza a transformarlo. Esa transformación no es solo interna, afecta cómo actúas, cómo tomas decisiones y, en última instancia, cómo se desarrolla la situación. Greenberg enfatiza que este poder no es algo reservado para momentos excepcionales. Está presente en cada instante de tu vida.
Pero para acceder a él, necesitas hacer una pausa, necesitas espacio para observar. El aislamiento, aunque al principio pueda parecer una interrupción, es en realidad una oportunidad para reconectar con esta capacidad creativa. Es como si el universo te dijera, mira lo que puedes hacer cuando dejas de correr y comienzas a observar. La conexión entre observar y crear también nos lleva a una comprensión más profunda de nuestra responsabilidad. Si somos co-creadores de nuestra realidad, entonces nuestras elecciones, nuestras creencias y nuestra atención importan. Esto no significa que podamos controlar todo lo que nos sucede, pero sí que tenemos el poder de decidir cómo respondemos, cómo interpretamos y cómo transformamos nuestras experiencias. En el aislamiento, este poder se hace evidente, porque nos enfrentamos directamente a nuestra propia mente, sin distracciones que nos alejen de ella. Greenberg sugiere que, al reconocer este rol de observador y creador, dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias y comenzamos a vivir con un sentido renovado de posibilidad. En lugar de esperar que el mundo cambie para nosotros, nos damos cuenta de que podemos cambiar el mundo a través de nuestra percepción. Esta realización es liberadora. Nos recuerda que no estamos aquí solo para sobrevivir, sino para participar activamente en el tejido de la vida. El aislamiento, entonces, no es un castigo, sino un regalo. Es un recordatorio de que no estás atrapado en un guión prescrito, de que tienes la capacidad de observar, influir y crear. Así que la próxima vez que te encuentres en ese espacio solitario, en lugar de resistirte, ábrete a la experiencia. Observa tu mente, tu entorno, tus emociones, y deja que ese acto de observación te muestre el poder que siempre has tenido. Descubrirás que el universo no solo te coloca en este rol, sino que también te da todas las herramientas que necesitas para crear una vida llena de significado y conexión. La vida siempre nos está enviando señales, aunque a veces nos cuesta reconocerlas. Momentos de silencio, aislamiento o pausas inesperadas no son obstáculos, sino puertas que nos invitan a mirar hacia adentro, a transformarnos y a redescubrir nuestra esencia. Es fácil resistirse, buscar distraernos o llenar esos espacios con ruido, pero ¿y si en lugar de huir los abrazamos? ¿Y si estos momentos fueran el terreno fértil para cultivar una versión más auténtica y plena de nosotros mismos? Cada uno de nosotros lleva dentro una fuente infinita de posibilidades. Pero para acceder a ella, primero debemos detenernos, observar y limpiar los velos que nos separan de nuestra verdadera naturaleza. No se trata de buscar algo fuera, sino de recordar lo que siempre ha estado en nuestro interior. Es un viaje que exige valentía, porque implica enfrentar lo desconocido, soltar viejas creencias y dejar espacio para lo nuevo. Sin embargo, ese es el verdadero regalo, un espacio para reconectar con nuestra paz, nuestra fuerza y nuestra capacidad de crear una realidad alineada con quienes somos. Te invito a hacer un alto. Tómate un momento en tu día para apagar el ruido, sentarte en silencio y simplemente observar. Observa tus pensamientos sin juzgarlos, siente tu respiración y deja que el presente se despliegue ante ti. No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Lo importante es abrirte a la experiencia, confiar en que ese espacio de quietud es donde ocurren las transformaciones más profundas. Y no tienes que hacerlo todo de golpe. Pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Tal vez sea dedicar unos minutos al día a reflexionar, caminar sin prisas o practicar el arte de escuchar verdaderamente, tanto a los demás como a ti mismo. Con cada paso, comenzarás a notar cómo el ruido se desvanece y la claridad se hace más presente. El camino hacia una vida más plena no siempre es lineal, pero está lleno de descubrimientos. No temas las pausas ni los momentos de soledad, en ellos se encuentra el espacio necesario para crecer. Lo que parece un vacío puede ser el lugar donde florece lo nuevo, donde las piezas encajan de formas que antes no podías imaginar. El universo siempre está contigo, guiándote hacia una conexión más profunda con lo que realmente eres. Atrévete a escuchar, a observar y a crear desde ese lugar de verdad que habita en ti. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso que des te acercará más a la vida que deseas. Recuerda, la magia no está afuera, siempre ha estado dentro de ti. Ahora es el momento de abrir la puerta y dejar que fluya.